¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto para nosotras estar aquí con ustedes una vez más, contándoles, compartiendo con ustedes todo lo que el Señor nos ha permitido aprender y que nos dice que podamos transmitirlo a cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el mismo tema. Nos quedamos la semana pasada, pero no vamos a empezar sin antes saludar a Edith. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola Ceci, muchas gracias. Bien, gracias a Dios. También saludamos a todos los que están en cabina y los que están detrás de cámara. Les damos la cordial bienvenida a su programa Con Paz en Armonía. Agradecemos mucho que se encuentren aquí y que nos sigan ayudando a compartir su programa para seguirnos pues nutriendo de esta información que es muy vital, y esperamos también sus comentarios porque ustedes han de tener grandes experiencias. Gracias, Ceci. Pues bien, Edith, vamos a comenzar el día de hoy. Nuestra pastora Irene no está, le mandamos un saludo, seguramente nos sintonizará en algún momento, anda acompañando al Paz a hacer cosas. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí a cargo del programa. Así es que, Edith, ¿por qué no nos das una retro de todo lo que hemos visto en los últimos 2 programas, así muy rapidito? Claro que sí. Usted recordará que estamos viendo una intervención que es acorde a la confianza que se ha de ganar hacia los hijos o hacia los que estamos cuidando. Y en el último programa, que fue el de hace 8 días, veíamos precisamente 3 pilares. En esa parte hablábamos sobre la conexión, cuán importante era. Mencionábamos un ejemplo sobre Jesús y Zaqueo y también con la mujer samaritana, usted lo ha de recordar. Y que la conexión precisamente, al ser el primer paso, era vital, ya que por lo regular siempre empezamos por la corrección. Entonces, al hacer la conexión, hacíamos la invitación a que pudiéramos generar esa confianza con el o la persona con la que estamos cuidando, criando o educando, porque eso iba a provocar un cambio con mayor facilidad, ya que eso les iba a generar seguridad o les va a generar seguridad. Y veíamos el ejemplo con Jesús, reitero, con la historia de Zaqueo y con lo de la mujer samaritana. Veíamos cómo él ganó su confianza, recordando a la mujer samaritana, cómo la escuchó, cómo conversó con ella, cómo la dignificó y cómo establece esa confianza con ella hasta que ella reconoce que tiene frente a sí al Mesías. El otro pilar
el segundo es el empoderamiento, pero no ese que escuchamos en la televisión, usted lo recordará. Si usted se está conectando por primera vez, de verdad que le invitamos a poder ver los programas anteriores para que pueda profundizar sobre estos pilares y también sobre la introducción que se dio sobre TBRI. En cuanto al empoderamiento, nos referíamos y nos referimos a que el menor o cualquier persona debe de tener un descanso adecuado, una buena alimentación, una hidratación adecuada, y eso le va a dar una sensación de seguridad, ya que muchas conductas mejoran cuando estos aspectos se encuentran de manera favorable. Usted se ha de preguntar, pero ¿cómo eso puede empoderar a alguien? No sé si usted ha vivido un momento de escasez en cuestión de alimento, ¿no? O por unas horas no comer. Eso nos debilita, eso no nos hace poner atención, nos puede llegar a irritar. Entonces, por eso es un fundamento o un pilar la cuestión del empoderamiento, el descanso, la alimentación, la hidratación y la sensación de seguridad. Y para eso teníamos el ejemplo de Elías en el capítulo 17 del primer libro de Reyes y el capítulo 19, donde vemos cómo Dios hidrata y alimenta y le da seguridad y descanso a Elías cuando huye de Jezabel. Y el tercer pilar era la corrección, es la corrección del TBRI, y este pilar de corrección no elimina la disciplina, sino como Dios dio el modelo de paternidad con el hijo pródigo, y también en el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La palabra compasión hace que se comprenda, que se acerque, que se ayude y que se sostenga. Esos son los tres pilares. Estábamos hablando de Pedro también, de Adán y Eva, después de pecar, cómo es que reciben la corrección. Y en cuanto a Pedro, pues cuando lo negó y vuelve a ver al Señor Jesús y que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él contesta 3 veces sí, pero termina reconociendo, ¿no?, que es querer más que amor, y Jesús le da redención. Y teníamos una pregunta, debemos preguntarnos, ¿nuestra crianza refleja más el carácter de Dios o nuestra frustración? Y algunos de ustedes contestaban, y es el paso donde vamos a entrar ahorita, mi Ceci, con algunas cuestiones. Sí, qué interesante es todo esto, estos 3 pilares. A mí así me volaron la cabeza, porque estamos acostumbrados a escuchar de alguna manera estas palabras, conexión, empoderamiento y corrección, para cuestiones que se han ido distorsionando, ¿no? Entonces, conexión ahora es porque estoy conectada con todo el mundo, ¿sí? Para poder hablar, yo escribo un mensaje aquí y probablemente lo puedan estar viendo en África, lo puedan estar viendo al mismo tiempo en que yo lo estoy posteando en todas las partes del mundo. Entonces, pensamos que es la conexión, y resulta que no, la conexión es algo muy distinto en la crianza, sobre todo en esta crianza de TBRI, que es algo que estamos aprendiendo, que nos estamos tomando el tiempo necesario para que cada uno de nosotros lo comprenda muy, muy bien. La corrección, el empoderamiento es la segunda. El mundo la escuchamos del mundo y decimos, es que estoy empoderada, y es que las mujeres estamos empoderadas. No se trata de ese empoderamiento, se trata de hacer que el niño crea lo que es, y que es hijo de Dios. Entonces no se trata de ser más que cualquier otro, no se trata de tener más que otras personas, más bien se trata, ¿sí?, de quién soy y cómo soy. Y la corrección es esa parte de la disciplina que cada uno de nosotros tenemos que aprender y que a veces no nos gusta, pero no es porque sea algo feo, sino porque es algo que nos conviene. Diría por ahí uno de mis hermanos cuando era chiquito, te súper conviene. Es algo que nos
conviene, nos súper conviene. Entonces son 3 pilares interesantes y la pregunta que se quedó en el programa pasado, ¿nuestra crianza refleja más el carácter de Dios o nuestra frustración? Cuando hacíamos redactábamos el programa, cuando yo leía esta pregunta, yo analizaba mi vida. Y sabes, creo que hoy el Señor, mi vida refleja más la parte del Señor. Todavía hay cosas que hay que arreglar, hay que seguir trabajando, hay que seguir restaurando. Seguramente eso es así. El día que el Señor crea que estoy bien preparada para muchas cosas, ese día el Señor me va a llevar a su presencia. Entonces, porque el único perfecto, ese ha sido Jesús. Entonces, pues comencemos, vamos a analizar el por qué los niños se portan mal. ¿Por qué se portan mal los niños? Y hemos de decir, porque son berrinchudos, porque son corajudos, porque quieren todo. Pero tendríamos que hacernos algunas preguntas antes de poder dar una respuesta. Y algunas razones muy comunes tienen que ver con una necesidad de hambre, puede que estén cansados, que estén estresados, que tengan miedo y no ubiquen a qué o a quién tienen miedo, solamente sienten miedo, o tal vez ni siquiera ubican que tienen miedo, nosotros tenemos que observar eso, celos, necesidad de atención, falta de habilidades emocionales. Pero como papás, ¿qué debemos hacer antes de corregir esto? Cuando hay una mala conducta o una conducta inadecuada, hacernos las siguientes preguntas. Si usted tiene tinta a la mano y papel, podría escribirlas y tenerlas ahí. Antes de corregir, poder preguntarse, ¿mi hijo ha dormido bien? ¿Mi hijo tiene hambre? ¿Estará enfermo? Y cuando hablamos de enfermo, pues hay muchos síntomas, ¿no? O signos. ¿Ha pasado por una situación difícil? ¿No? No darlo por hecho, sino habría que preguntarnos eso. Y otra pregunta sería, ¿necesita conexión? A lo mejor necesita un abrazo, necesita que le hagamos una pregunta directa de cómo estás, o he observado, y eso de pauta a poder dialogar con él o con ella. ¿Cómo ves estas preguntas, Mrs.? Es muy interesantes las preguntas, sobre todo esta parte donde nosotros tenemos que observar y hacernos algunas preguntas, porque de repente vemos que el niño está acostado, que no quiere otra cosa más que dormir, uh-huh. y nosotros decimos, ay, es que es un flojo. Ajá. Es que no quiere hacer nada. Toda la vida se la pasa durmiendo. Y esto pensando en niños chiquitos o en adolescentes. Ajá. Y se es más marcada la parte de los adolescentes, ¿no? En la parte de los adolescentes vemos cómo duermen tanto. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, que iba a la secundaria, me acuerdo mucho que yo me paraba a las 4 de la mañana. Entraba a las 7 a la escuela, pero hacía 2 horas, 2 horas y media a la secundaria, iba a la ciudad y yo vivía acá en el Estado de México. 2 horas. Sí, salía a la 1 de la tarde y llegaba a casa a las 3, 4 de la tarde. Claro. Y yo lo único que llegaba era acostarme a dormir. Y me dormía. Y dormía toda la tarde hasta las 6 más o menos de la tarde. Y yo decía, hoy me veo en esa época y digo, o sea, mi mamá se enojaba. ¿Sabes qué hacía al final? A ver, párate, y me gritaba y me decía cosas. No veía esa distancia, ese cansancio de traslado. Exacto, seguramente pensaba que estabas de floja. Seguramente, o sea, seguramente. Yo como mamá te aseguro que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Enojarme, y seguro lo hice en algún... Y gritarte, claro, ajá, porque no habías dormido bien, y luego el grito, claro. Y los niños están en crecimiento, o sea, los adolescentes están creciendo. Crecer duele. O sea, yo imagino el dolor de sus huesos. Yo no crecí mucho, entonces mi dolor no fue tan grande, pero sí lo hubo. Pero seguro que sí lo hubo.
Pero esta parte de observar, creo que es algo muy importante. O sea, tu hijo adolescente, ¿a qué hora se para? ¿A qué hora se acuesta? ¿Lo estás vitaminando? ¿No lo estás vitaminando? ¿Qué le das de comer? ¿Le das verduras? ¿Le das hot dogs, puras salchichas? O sea, comida chatarra. O sea, necesitamos observar, pensar lo que decía Edith. ¿Ha dormido bien? ¿A qué hora se levantó? ¿A qué hora se acostó? ¿Durmió bien durante la noche? Hoy hay aplicaciones que te dicen si duermes bien o no, ¿no? Tenemos esa herramienta. ¿Tiene hambre? ¿Qué comió en la escuela? ¿Qué no comió? A la hora de la comida quiso comer, ¿por qué no comió? ¿Qué pasó? Y hay una pregunta que me encanta. ¿Ha pasado alguna situación difícil? Nosotros damos por hecho que ellos son jóvenes y no, todo lo que les pasa no es relevante. Y no, quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones a las diferentes edades que tenemos. Entonces, es interesante que te hagas todas estas preguntas, ¿o no, Edith? Claro, porque al hacerlas no vamos a reaccionar como la pregunta que quedó en el tintero hace 8 días, con frustración, sino que vamos a poder conectar con ellos, vamos a poder darles lo que requieren para empoderarse, si necesita alimento, si necesita ayuda para levantarse o ayuda para dormirse temprano. Todos estos hechos nos va a llevar a que ellos puedan conectar con nosotros, puedan sentirse empoderados, reitero, pero también darnos la oportunidad de corregirlos. De corregirlos porque ambos, tanto ellos como nosotros, vamos a reflexionar y vamos a ver el punto. No es lo mismo llegar y decir, es que eres un flojo, y sabemos que lo hacemos porque también vivimos en la premura, pero cuando asumimos este rol con estas herramientas que se nos están dando, creo que es un tiempo para detenernos antes de abrir nuestra boca, antes de reaccionar, mejor reflexionar y hacernos estas preguntas que nos van a llevar a hacer un recuento de la semana o del día, de cómo observamos a nuestro hijo o a nuestros hijos, ¿no? Ahora, si con uno ha de ser difícil y complicado, ahora con más de uno, no lo dudo, pero sé que el Señor nos podrá dar las herramientas, como ahorita nos está dando algunas, y también el amor, la paciencia que viene de parte de Él para poder cuestionarnos y observar en dónde está la falta y podérselas proveer o darles los elementos para que también ellos lo provean, porque entiendo que a veces algunos adolescentes duermen muy tarde por estar frente a la pantalla y que muchos de nosotros como padres o como cuidadores batallamos con quitar ese dispositivo, y quitándolo descubrimos luego que ya bajaron por él o ya lo encontraron, ¿no? Y entonces ni ellos duermen ni uno duerme y se irritan ambas partes, ¿no? Pero ahí está faltando la conexión, ahí está faltando el empoderamiento, hacerle ver que su descanso es importante, hacerle ver que más bien conectar con él, por qué necesita estar conectado tan altas horas de la noche, de qué se está fugando, ¿no? O de qué está dependiendo, que el dispositivo le puede hacer creer a la persona que es una forma de arrullar. Ahorita me viene a la mente, ¿no? Muchas personas decíamos, yo pongo la tele para dormirme, ¿no? Y conociendo el trasfondo, ya con neurociencias y demás, pues realmente no descansamos porque el cerebro sigue siendo estimulado, aunque cerremos los ojos, seguimos escuchando lo que pasa en televisión y eso se filtra al inconsciente, ya no sabemos qué fue lo que consumimos. Entonces, cuando esto lo sabe nuestro adolescente, lo sabemos nosotros, hablando de un cuidado, ahí la conexión, ¿no? Me importas, quiero que estés bien. Tú no quieres cuidarte, tú no quieres estar bien, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ello? Sé que es una tarea muy ardua porque eso implica tiempo, paciencia, al esperar las respuestas, al generarlas,
y no recibir la respuesta que uno quiere. Eso también lo entiendo, pero vale la pena. Fíjate que es interesante esto que dices, porque en este mundo de un clic que vivimos de clic en clic, a la hora de estar viviendo en este mundo de clic en clic, nosotros adultos queremos que nuestros hijos en un clic hagan lo que queremos, que nuestros hijos en un clic hagan las tareas domésticas que si es que se las pones, porque hoy difícilmente el niño tiene una tarea doméstica. No digo que es imposible, pero es difícil. A ver, tu mamá que nos estás viendo con hijos pequeños, jóvenes, ¿tus hijos tienen tareas domésticas? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles son? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no las tienen? Cuéntanos, no te vamos a juzgar, simplemente estamos aprendiendo. Me recuerdo mucho el papá de mi hija me decía que esa era mi obligación, que su hija no tenía por qué hacer absolutamente nada de qué hacer, y que esa era mi obligación. Entonces era una lucha continua de poderes, no de empoderamiento, de poderes, porque ella se empoderaba, se sentía fuerte y no hacía porque su papá venía y me decía cosas. Finalmente, bueno, le doy gracias a Dios porque ella ha aprendido muchas cosas conforme la vida en Cristo y bueno, ahí está, ¿no? Pero, ¿qué haces tú? ¿Tiendes tu hijo su cama? ¿La tiendes tú? O mejor ni siquiera la tienden y solo la sacuden cuando se van a volver a dormir. Digo, perdón, pero eso pasa. Yo lo he visto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que haces? En esta vida de clic queremos todo rápido. Las cosas buenas, por ahí hay un eslogan que dice que las cosas buenas no se hicieron fácilmente, ni se harán fácilmente. Entonces necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir nuestra vida para tener y hacer adultos buenos. La palabra dice que enseñes al niño y él nunca se irá por malos caminos, ¿no? Entonces, la palabra es la palabra. Entonces, necesitamos ver esa parte. Pero, ¿qué pasa en el cerebro del niño, Edith? Sí, pasa? justo decías, ¿no? La palabra es la palabra y lo vemos en Proverbios 22:15 hablando del cerebro del niño. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sí? Entonces, ya antes de entrar a la serie TVRI habíamos dialogado, ¿verdad?, sobre las etapas de desarrollo, incluso a nivel cerebral, para no sobreexigir o no, más bien evitar el sobreproteger, porque creemos que aún no está listo o no está lista. Y los niños pequeños todavía no tienen en completo el desarrollo de la capacidad de su control de emociones ni tampoco de sus habilidades mentales. Por eso es que lloran, por eso es que gritan, por eso es que reaccionan de manera impulsiva. Y esto nos deja ver que no es rebeldía, sino que es inmadurez, porque aún no tienen los elementos, o no se los hemos dado, o su cerebro aún no lo ha podido procesar porque necesita más experiencia sobre ello y, obvio, nuestra dirección y nuestra corrección y nuestra conexión y ese empoderamiento, como hablábamos de los pilares. Y al ver Proverbios 22:15, donde dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, nos podemos dar cuenta que en el corazón hay pensamientos, hay emociones y hay voluntad. Y dice del muchacho, no dice del señor, de la señora, del adulto, de la adulta, sino del muchacho. Y lo vemos más marcado en los adolescentes. Exacto. Entonces, la palabra una vez más nos hace referencia de que esas etapas, pues, en ocasiones no tiene que ver con esa rebeldía, sino con ese estado de inmadurez. Y cuando algo está inmaduro, tenemos que esperar a que madure. Y ahí hablamos de proceso, hablamos de tiempo, pero también de observación de nuestra parte, porque a veces se puede pasar de maduro. ¿Y qué pasa con la fruta madura o las cosas que se empiezan a madurar y no las usamos? Se pudren, se echan a perder. Entonces, ahí está nuestra labor. El niño, el adolescente necesita enseñanza constante. Ahí está nuestra intervención. No nació sabiendo regularse a sí mismo.
Entonces, ni si nosotros tampoco hemos sabido cómo regularnos, ahí hay una invitación para nosotros como padres, como tutores, a gestionar esas emociones y regular nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y de hecho lo da la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:7, si no me equivoco, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso es regularse, tener dominio propio. Y el Espíritu Santo que mora en ti y en mí y en Ceci y en todos los que estamos aquí, nos puede ayudar a regularnos, a darnos las herramientas a través de la palabra, y también cuando nos dice, hey, en ese momento te estás frustrando, por eso estás gritando, ¿no? Te estás frustrando porque no te da las respuestas que quieres, pero observa, no está maduro, no está madura para gestionar eso todavía. Dale las herramientas. Y si ellos no están regulados porque no lo han aprendido, porque su cerebro aún no está regulado para eso. Y además de eso, nosotros como padres reaccionamos, somos reactivos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cerebros del reptiliano y de eso? Aún seguimos en el reptiliano. Pura reacción. Entonces no regulamos nuestras emociones. Pero eso sí, exigimos que nuestros hijos sí las regulen. Entonces, aguas, necesitamos parar. Acuérdate, observa. Y al parar y observar es no solamente observes al niño, obsérvate tú, obsérvame yo misma a mí. ¿Sí? Necesitamos observarnos. Ya que estemos observados, entonces ahora sí, ¿cómo voy a decirle a mi hijo y qué es lo que espero de mi hijo, ¿no? Espero que se levante, que haga su cama, espero que se pare y se lave los dientes, porque a veces ni siquiera son cuestiones del hogar, son cuestiones personales para ellos mismos, que a ellos les ayuda o no. Y bueno, todo esto se puede resumir incluso con congruencia, ¿no, mi Ceci? Ser congruente. Si yo le pido a mi hijo que tienda su cama o que espero que tienda su cama, pero yo al levantarme no la tiendo, ¿no? Me voy a trabajar y la dejo así hasta que regreso. Ahí hay una incongruencia, ahí no hay un modelaje, ni siquiera regulación y más en los adolescentes, ellos también lo observan mucho, ¿no? Igual con la cuestión de, bueno, pueden ser muchas cuestiones. Recordemos que los valores no son conceptos, sino son modelos que nosotros les presentamos, que los adultos alrededor les presentan. Y si conviven con gente más tiempo que con nosotros, habría que ver qué tipo de personas son, ¿no? Y poderles darle el diálogo a nuestros hijos para que nos hagan saber qué es lo que les atrae de esa conexión que tienen con ellos o con ellas. Tal vez eso nos dé un tip a nosotros para saber qué nos está faltando. Sí. Hacer una retro de nosotros mismos, ¿no? Ahora, también es interesante que pudiéramos nosotros recordar, por ejemplo, algo que tuvo nuestro hijo, una conducta difícil, algo reciente, y que puedas preguntarte, ¿qué necesidad podría haber atrás de eso que pasó? O sea, él reaccionó a algo, él hizo algo, está teniendo una conducta específica, ya la tuvo, ya te enojaste, pero ahora para y ya vete hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haberle pasado? Si no encuentras absolutamente nada, eso nos lleva a otro nivel, a otro punto. La comunicación. Los niños, los adolescentes, los jóvenes necesitan una conexión antes que una corrección. Hemos hablado en programas pasados que antes de decirle, oye, eres un esto, a ver, ¿por qué hiciste? Bajarte, incluso si es un niño pequeño,
agáchate, híncate, ponte a su altura para que él no te vea así grandote que le estás gritando. Me acuerdo mucho que una de mis tías a mí me daba pánico. Yo la veía enorme, grandota, y además estaba muy gordita. Entonces la veía grandota, gordita, y nos gritaba. Qué gran amenaza, ¿no? No sabes. Yo me escondía en cuando le empezaba a oír gritar, me escondía en el lugar donde ponían las escobas, los trapeadores, las cubetas. Ahí, y bueno, iba y me sacaba de ahí. Ah, Y me abrazaba y me besaba. ¿Sabes? Ella no gritaba cosas malas. ¿solo su voz era fuerte? Solo su voz era fuerte. Pero el hecho de ser tan grande, A mí ¿no? me Entonces, asustaba. sí, tu cerebro en automático, como habíamos hablado, ¿no? Reaccionaba a la defensa. Así es. Entonces, yo creo que si ella en algún momento se hubiera dado cuenta de eso, no hubiera gritado o no hubiera hablado tan alto, ¿sí? Y hubiera venido abrazado y yo la hubiera amado tanto. La amé mucho, fue una de mis mejores tías. Y cuando crecí, quiero decirte que cuando mucho me llevaba 10 centímetros de altura. Ah, no era tan O sea, no grande, era ¿no? tan alta. Yo mido unos 52. Entonces ella debe haber medido unos 60 cuando mucho. Entonces no estaba muy alta, pero yo la veía enorme. Claro. Entonces ese es un Buen ejemplo. Y es una equivocación que hacemos. Aun cuando ni siquiera quieras regañar a tu hijo te ve tan grande, bájate, ¿sí? Siéntate con tu hijo. Si tu hijo adolescente está mal, está sentado en un sillón, ve y siéntate a su lado. Si te permite tocar su mano, su pierna, su hombro, tócala. Si no, no hables con las manos. Eso también los asusta. O sea, los asusta. Y entonces esa no es una conducta que comunica algo bueno, está comunicando agresión para él. Y tú dices, pero es que ni siquiera le grité. Simplemente el que estés, es que ya te dije, es que esto, es que aquello, y estás ahí con las manos, por ejemplo, yo que hablo con las manos siempre, entonces imagínate, ¿no? El chamaco de por sí sabe que hizo algo que no estaba bien, y entonces, no, mejor tranquila, siéntate a su lado, insisto, si te permite tocarlo, tócala. Si no te permite, pon tu mano lo más cerca que puedas de él, de ella, para que sepa que estás ahí y habla directo a sus ojos. Los padres debemos aprender a mirar el corazón de nuestros hijos y ese corazón que está detrás de ese comportamiento que a nosotros no nos gusta, ¿sí? La disciplina transforma el corazón, ¿verdad, Edith? Así es, y es una de las conexiones. A veces necesitamos, no sé usted, pero al menos yo sí, todavía lo reconozco, queremos una obediencia inmediata, ¿no? Sí. Queremos que nos obedezcan a la primera orden que damos, pero eso es lo que buscamos nosotros. Habría que preguntarnos qué es lo que busca Dios, ¿no? Al hacer una conexión a base de la obediencia. Y la respuesta es que Dios busca relación. La obediencia saludable surge precisamente de la confianza. Y para eso tenemos la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice, Dios instruye a los padres a enseñar durante la convivencia diaria. Ya lo decía Ceci. La formación ocurre en la relación cotidiana, en cada momento. Por eso es muy importante que pudiéramos recordar una conducta difícil que recuerden, recientemente en sus hijos y preguntarse en este momento ante esa conducta que ha venido a su mente, ¿qué necesidad podría haber detrás de esa conducta? Usted al ver esa conducta tan difícil y al hacerse esta pregunta, que ya hemos dado elementos para poderla contestar con anterioridad, nos va a dar un referente de esa necesidad que tienen ellos. Es de amor, de aceptación, de seguridad, de valía, de conexión, de empoderamiento, de corrección.
Y sabemos que por lo regular es lo de los primeros pilares, ¿no? Conexión y empoderamiento y las necesidades básicas que solo Dios puede cubrir y a través de ti como papá y mamá también lo puede hacer. Entonces, la conducta es un medio de comunicación, pronto a verlo como una barrera, es un medio de comunicación, ya que los niños y los adolescentes y los jóvenes necesitan conexión antes de la corrección. Seguimos reiterando en esto, ya que hacemos las cosas al revés, pero ya no más. Los padres debemos aprender a mirar el corazón detrás del comportamiento, como lo acaba de decir mi hermana Ceci. Y esa disciplina que transforma el corazón, pues bueno, tiene varias estrategias. El principal fundamento es la conexión antes de la corrección. ¿Y esto cómo se hace, Edith? Escuchar mejor, aprender mejor, cooperar mejor. Así es como el niño se puede sentir seguro. Un ejemplo está en Jesús con Juan capítulo 8, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué es lo que muestra Jesús en esta porción de la palabra? Porque usted recordará que esa mujer no llegó sola, la llevaron muchos porque la sorprendieron en el acto, ¿no? Y nada más la llevaron a ella, porque no era cosa de uno, era cosa de dos. Y ahí va la gente arrastrándola, me imagino yo, llevándola a Jesús para una vez más provocar a Jesús, ¿no? Y le dicen, mira, que sorprendimos a esta mujer en adulterio y ¿qué vamos a hacer? ¿Apedrearla como dice la ley? Y Jesús lanza una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, quien esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. Y sigue escribiendo en la tierra, en la arena donde estaba, porque él estaba haciendo, antes de que le preguntaran eso, estaba haciendo eso. Y esta pregunta deja ver la gracia de parte de Dios, pero no queda ahí, sino que cuando él vuelve a mirar y ve a la mujer, esta mujer se acerca a él, dice, ¿dónde están los que te estaban condenando, ¿no? Señalando, culpabilizando? Y ella dice, pues no, ninguno. Dice, pues yo tampoco, siendo que él sí tenía el derecho, la autoridad de hacerlo. Y dice, vete y no peques más, ¿no? Y ahí vemos la gracia, vemos cómo le da su dignidad, la dignidad de Jesús a esa mujer. Y le hace ver una verdad, ¿no? No peques más, o sea, le deja ver que había cometido un pecado, sí, y que había sido ya perdonada por eso, pero que no lo volviera a hacer, ¿no? No peques más es la corrección que ocurre dentro de una relación. Y hablábamos hace 8 días que en Proverbios 16, versículo 6, si no me equivoco, dice que el pecado es corregido mediante la misericordia y la verdad, y que el hombre se aparta del mal ante el temor del Señor. Amén. Entonces, habría que pedir revelación en ese sentido, ¿no? La misericordia y la gracia que viene de parte de Dios, cuando tú y yo la hemos recibido y tenemos memoria de eso, podemos darla, al igual que el amor y el perdón. No podemos dar lo que no tenemos. Y es por eso tan hermosa la relación con el Señor, porque todos los días, estoy segura, si tú ahorita colocas un testimonio, de darnos cuenta de ese su amor y que es tan diverso, ¿verdad? Porque a veces siempre decimos el mismo speech cuando damos gracias, pero si nos ponemos a reflexionar podemos ver esa su misericordia, como en este caso de la mujer sorprendida en adulterio, y hacerlo con nuestros hijos. Y fíjate que algo que pienso que pueden pensar los que nos están viendo, bueno, pero es que Jesús era Jesús. Él sí podía hacerlo porque él era tan perfecto. Tú también puedes. Tú también puedes. Todos podemos. Y una de las formas más maravillosas de poder hacerlo es respira. Sé que estás muy enojada, muy enojado por algo que hizo tu hijo o que no hizo. Pero para, respira. No reacciones. Si tú puedes parar, respirar y no reaccionar, tu relación con el Señor
es buena. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si mi relación es buena con Dios, yo puedo ser su reflejo. Pero si mi relación con Dios no es muy buena, no puedo ser su reflejo. Entonces, si tú paras, respiras y no reaccionas, estás siendo reflejo de Dios, reflejo de Jesús. Pero si no, entonces aguas. Analízate tú primero y mira cómo está tu relación con Dios. Porque también de repente culpamos de todo a nuestros hijos, a los demás. Pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? Y al revés, ¿no? También los hijos. Exacto. Y los hijos no están haciendo nada que tú y yo no hagamos. Yo en mi hija veo mucho reflejo mío. Y digo, híjole, ella tiene 11, va a cumplir 12 años de que no vive conmigo. Ella es una mujer totalmente distinta a mí. Y yo digo, ¿de dónde caramba se sacó eso, no? Yo no se lo enseñé. ¿Sabes? Ella es y está siendo un reflejo de Dios. Y cuando ella estaba a mi lado, yo procuraba ser un reflejo de Dios para poderla guiar por las sendas del Señor. No conocimos a Cristo cuando ella era una niña, no. Ella tenía 20 años cuando ella, 23 años, 22 años, cuando ella llegó a Cristo. Pero obviamente nunca es tarde. Pero algo que sí puedo decirte es que tu relación con Dios refleja lo que tú estás haciendo con tus hijos. Entonces, aguas ahí porque tú dices, bueno, sí, es que Jesús lo hacía porque pues Él era Jesús, Él era perfecto. Tú puedes ser el reflejo de Él, ¿eh? Por eso estamos aprendiendo aquí Exacto. estas estrategias prácticas del TBRI para corregir estas conductas sin destruir la relación. Y mencionábamos la primera, que es la conexión antes de la corrección y que el niño se siente seguro cuando escucha él mejor, cuando él aprende mejor y cuando coopera más. El segundo aspecto para la disciplina que transforma el corazón es qué hacer durante un berrinche. Y bueno, primero vamos a decir lo que no hay que hacer, lo que podría ayudarnos. Primero, pues evitar gritar, evitar humillar, evitar amenazar y evitar avergonzar. Ahorita evité la palabra no con la intención de que se registre como evitar estas conductas en nosotros, el gritar, el humillar, el amenazar y el avergonzar. Pero ¿qué es lo que propone el TBRI? Si esto lo evito, entonces, ¿qué hago, Edith? Bueno, 1, mantener la calma. 2, conectar. 3, ayudar a regular. 4, enseñar después. Hay ejemplos específicos de la palabra. Vamos a empezar con lo que propone TBRI en el primer punto. Mantener la calma. Si usted tiene su palabra a la mano, podemos ir a Proverbios 15, versículo 1, que dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, ahí ya estamos evitando que gritar. La palabra nos está haciendo la invitación en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Entonces, si el niño o la niña o la adolescente está haciendo un berrinche y es porque está iracundo o es porque tiene miedo, por el motivo que sea, nosotros no vamos a alimentar eso con más gritos, sino que vamos a dar una respuesta blanda para que esa ira tanto en nosotros como en ellos, si es que la llegasen a tener y que por eso están reaccionando así, pueda realizar una buena conexión. ¿Qué más? ¿Qué hacer durante un berrinche? Si tengo que evitar gritar y humillar, pues bueno, conectar. ¿Cómo conectamos? Hemos hablado de esto, pero mira, veo que estás muy molesto, podría ser tu eslogan de ahí en adelante, para conectar cuando está haciendo berrinche tu niña, tu niño, tu adolescente, tu joven. Veo
que estás muy molesto, muy molesta. Le estás haciendo una observación, ni siquiera es una pregunta, es una observación. Estás diciendo que tú ves que está muy molesta y, ¿sabes? Te puede decir sí, te puede decir no. Y ahí tenemos que estar preparados para entonces sí lanzar una pregunta donde dice, si no estás enojado, entonces, ¿qué sientes o qué pasa? Te quiero recordar que esta es disciplina que transforma el corazón. Y esa disciplina que transforma el corazón, vimos el primer punto, que es el principio fundamental, la conexión antes de la corrección. Y ahorita estamos en qué hacer durante un berrinche. Lo que no nos ayuda, ya lo mencionamos, y lo que propone el TBRI. Entonces, el conectar no solo va a quedar en nuestro eslogan de veo que estás muy molesto, muy molesta, sino ahí es donde empieza el proceso para tener la paciencia, para sentarnos con él y con ella y poder decir, veo que estás muy molesto, muy molesta. Si dice que sí, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Qué es lo que te molesta? Si dice que no, entonces viene la pregunta de ¿qué te está pasando? ¿Puedes expresarlo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí ya estamos conectando. Si nos da respuesta, entonces ya estamos conectando. Si no nos da respuesta, no estamos conectando. 3, ayudar a regular, porque no queda solo en mantener la calma o conectar, sino ayudar a regular es lo que propone el TBRI ante un berrinche. ¿Cómo hago esto, Edith? Ayudándole a respirar, a tomar agua y a sentarse juntos. Es una invitación ahí. A ver, respira conmigo, ¿no? Una vez que ya nos contestó, si no nos contestó, él veo que estás muy molesto o molesta, es de, a ver, respira conmigo. Y tenemos que hacerle, darle el ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Respiraciones tranquilas. Si eso no funciona o en ese momento a tu mente no viene, traer un vaso de agua y decirle, tómate este vasito de agua, ¿no? O si dice que no porque el berrinche es muy grande, ven, mira, vamos a sentarnos juntos. O tú te sientas a su lado o le invitas a que se sienten juntos ahí lo más cercano, ¿no? Entonces eso ya ayuda a regular, a que se desconecte de esa situación y baje el berrinche. 4, enseñar después. Cuando el niño esté tranquilo, ahora sí le enseñamos qué podría haber hecho o le invitamos a reflexionar sobre qué pudiste decir, hacer, pensar para que esto no te sucediera o para poderle dar una solución, dependiendo del caso del tema, ¿no? Porque a lo mejor está enojado, está enojada porque está haciendo mucho calor o porque alguien le quitó su juguete o porque alguien le robó su lunch, no lo sabemos. Es por eso que conectamos con ellos y con ellas para poder verlo y hasta aquí estos 4 puntos nos hacen saber qué hacer durante un berrinche y ya vamos con el segundo principio. Más bien, ese es el segundo principio. El primero fue la conexión antes de la corrección. Ahorita vimos qué hacer durante un berrinche y vamos a pasar a la disciplina redentora, que es nuestro título del programa. Y para esto la base está en Efesios capítulo 6, versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La disciplina, hermano, hermana, no debe ser humillante. Debe de transformar, debe de dar redención. Y de formar carácter en los hijos, ¿no? Sí, creo que aquí es donde tenemos que hacer una mirada hacia nosotros, porque tal vez así fue como nos trataron y es lo primero que sale, pero podremos tener ese dominio propio y decir, bueno, la palabra dice que no provoque a ira a mi hijo, a mi hija. A veces sin darnos cuenta les hacemos bullying inconscientemente, creyendo sí, que de esa manera estamos corrigiéndoles, ¿no? Así como de, ay, sí serás, pensamos que ese ay, sí serás, les estamos dando un aliciente, ¿no? Para que se sientan en sí, pues, avergonzados, ¿no? Y pronto a darles seguridad, pues, les estamos generando inseguridad.
Y ahí es importante mejor dar una pregunta, ¿no? Bien, ¿cómo piensas solucionarlo? En el ejemplo de que aquel adolescente que siempre se le cae el agua en la mesa, digo, se le cae o se tropieza porque está creciendo sus extremidades y demás, el poder decir, y bien, ahora cómo lo vas a solucionar, ¿no? Porque hasta voltean a verte así de, ya lo tiré, ¿no? Sí. De a ver en qué momento me va a gritar, en qué momento viene la chancla voladora. No sé si todavía algunas de ustedes usan la chancla voladora, no creo, pero ahí es una gran oportunidad para hacerles ver que esta disciplina redentora no va a provocarles a ira, sino a generarles esa seguridad, ¿no? Entonces, ojo en esa parte. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre castigo y enseñanza? Esto es muy, muy importante. Mira, el castigo se enfoca en la falla, en la falta, en el error. Pero la enseñanza se enfoca en el crecimiento. Por eso el ejemplo que te ponía del agua tirada en la mesa, pronto a señalar el qué bruta, qué bruto eres, cómo es posible, ya tan grandota, cómo esto, no. Sino ¿En qué estás pensando, por ejemplo? Sí, ¿no? ¿cómo no lo puedes hacer bien? No, es el enfocarnos en el crecimiento. Bien, ¿cómo le vas a dar solución? ¿Traigo un trapo? Y para que no te cortes, si es que fue de vidrio, ¿no? Para que no te lastimes, ¿necesitas ayuda? Ay, sí, y ahí hay grandes oportunidades de esa enseñanza. ¿Con qué propósito? De que ellos crezcan y que cuando se presente una situación similar puedan aplicarlo, incluso mejorarlo para sus propias vidas. No para quedar bien con los demás, sino para sus propias vidas. Bien, hemos visto 3 puntos, ¿verdad? Fundamentales para saber cómo disciplinar de forma que transforme el corazón, y de verdad que te los quiero repetir para que los tengamos presentes. Es el principio fundamental, es la conexión antes de la corrección. 2, qué hacer durante un berrinche. 3, disciplina redentora. Y 4, que hay más todavía, ¿cómo corregía Jesús? Y bueno, no sé si quieras hablar de eso, mi Ceci, o le sigo. Ya se me calentó la plancha, diría mi pastor. Dale. Sí, dale. ¿Cómo corregía Jesús? Y bueno, como decía Ceci, no porque sea Jesús, usted también puede, y por eso estamos aquí viendo los elementos. El ejemplo de Pedro, que lo negó 3 veces, usted ya lo sabe. Jesús no lo avergonzó públicamente y le dijo, ay, me vas a negar 3 veces y lo vas a hacer de esta manera y eres el peor de los amigos y ya no te quiero ver. No, ni después de que resucitó, no le dijo, ay, Pedro, te pasas, de plano, no decías que ibas a brincar por mí, no decías que morías por mí, que ibas conmigo y fuiste el primero que salió corriendo, o sea, no. O sea, y mira cómo mi speech ahí va, así fluye con tanta facilidad. Pero ¿qué dijo Jesús? Primeramente, nada. Preparó alimento. Y no solo para Pedro, sino para todos aquellos que estaban pescando con Pedro, que habían vuelto a lo que hacían antes de conocer a Jesús. Y ya cuando llegan, porque él es el primero que se lanza, ¿no? Y dice, es el maestro, va, nada, llega. Jesús ya está con el pescadito bien rico ahí preparado y demás. Y le hace 3 preguntas que no eran para avergonzarlo públicamente, sino que era para restaurarlo, para que él pudiera darse cuenta que el Señor ya lo sabía, y tan lo sabía que le dio una indicación antes de eso, que era que fortaleciera a los demás. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Y en ambas le dice, apacienta, le sigue dando, ¿verdad? La responsabilidad que le dio, la confianza que le dio. Le sigue afirmando que no por lo que hiciste vas a dejar de hacer lo que yo ya vi en ti que vas a hacer. O sea, a pesar de ese detalle que yo ya lo sabía, estás aquí. Y estás aquí frente de mí y me estás contestando. Y la última, Pedro, ¿me amas? Y termina Pedro diciendo, Señor, ¿tú lo sabes? En ese momento, Pedro reconoce el gran amor del Señor y la pregunta en sí. Y dice, tú lo sabes, sabes lo que hay en mi corazón. Amén. Gracias por tu confianza a pesar de lo imperfecto que soy.
gracias por esta oportunidad que me das, porque ni este pescado me merezco, porque ni siquiera pude pescar uno. Y además lo cocinaste. Sí. Le devolvió su propósito. Le hizo saber, apacienta a mis ovejas. A eso te llame. No a que te sientas culpable, no a que te sientas avergonzado. Yo no vengo a eso. Sí, la regaste, lo sabía, por eso te lo notifiqué. Y te dije que iba a orar por ti, para que tu fe no faltara. Sí. O sea, eso ya lo vemos en capítulos atrás, ¿no? Pero o sea, yo pienso que Pedro ha de haber pensado todo eso, ¿no? Ahora recuerdo que me dijo, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas esto que estás diciendo, me viene a la cabeza cuando van a agarrar a Jesús. Ajá, en el Getsemaní. Exacto. Y llega Pedro con todo su temperamento maravilloso y corta una oreja. Y el Señor le dice, guarden sus espadas, o sea, no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y el Señor no se dirigió específicamente a Pedro para decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo le cortaste la oreja? Y ahora yo la tengo que restaurar. No, espérame, ahora a ver cómo le haces para pegársela, porque cómo, así somos como papás. Sí. O sea, de verdad así somos. Sí. Y entonces, a ver cómo haces, pero a ver, agarra la oreja y pónsela otra vez y que no se note, ¿eh? O sea, imagino eso. Claro. Jesús no lo hizo. Sí, en Jesús, un momento tan estresante. Exacto, Jesús tomó la oreja y se la volvió a poner, ¿no? Al soldado. Modelamiento. Exacto, Misericordia. así es. O sea, no puedes reaccionar. Como papá, no podemos reaccionar. Hay veces que nosotros vamos a tener que hacer las cosas para que ellos vean cómo se hacen. Empatía, hemos estado hablando de empatía en programas pasados. ¡Wow! El Señor es maravilloso. Y pues vamos con el último porque tenemos un súper mensaje para cada uno de ustedes, aparte de... El quinto es el poder de la reparación. Todos los padres tenemos errores, sí o sí. Sí. Dejemos ya de buscar la perfección, solo Dios nos la puede dar. Y lo decía Ceci al principio de este programa, entonces asumamos lo que somos y que por eso necesitamos tanto del Señor todos los días. Amén. Y al reconocer eso, mira, va a haber una gran diferencia para reparar. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Un padre puede decir, hijo, te hablé mal, perdóname. Esta enseñanza da humildad y responsabilidad. No es tirarnos al drama y decirles, mira, y caer en sus chantajes de nuestros hijos. Así no, es. tampoco. Sino es de, te hablé mal, te alcé la voz, sin justificar, solamente mi conducta no fue la adecuada. Reconocer, Discúlpame, ¿no? exactamente. Exacto. Reconocer, eso es un signo de humildad. Y pues bueno, te repito rapidísimo, ya estando a 3 minutos para dar el mediodía, ya estoy dando la hora. El poder de la reparación es el quinto elemento, cómo corregía Jesús, disciplina redentora, y el primero fue mantener la calma, ¿qué hacer durante un berrinche? Y el principal fundamento, la conexión antes de la corrección. Esto es disciplina que transforma el corazón. Conexión, qué hacer durante un berrinche, disciplina redentora, cómo corregía Jesús y el poder de la reparación. Si usted quiere volver a ver este programa para checar cómo y cómo aplicarlo con su hijo o su hija, o si ya lo tiene, adelante, háganos sus comentarios. Pero, mi Ceci, ¿a dónde vamos? Pues primero quisiera agradecer a todos los que nos están viendo, a todos los que están escribiendo, muchas gracias. Gina Galindo, ella siempre anda por aquí. Guille Bolaños, Julieta Palacios nos da los buenos días. Claudia Rubio, Miriam Castellanos hace un comentario. Dice, buenos días, mi hija tiene 9 años y el quehacer doméstico que tiene asignado es su recámara y limpiar la mesa. Miriam hace un trabajo maravilloso, no te estoy dando coba, Mimi, pero hace un trabajo maravilloso con su hija, con sus hijos,
Me encanta porque los reprende, los ama, pero ella es de la vieja escuela todavía, y no porque sea vieja, sino que creo que ha aprendido que esa parte es buena, ¿no? Me encanta. Y bueno, no sé si tú tengas a alguien más ahí. No, de hecho son los mismos. Ok, pues muchas gracias por estarnos viendo. Y yo quisiera poder mandar a un video, hacemos una pausa en nuestro programa y mandamos a un video. Cabina, por favor. No es necesario ir tan lejos para encontrar algo como la ventana 1040. Y aún así, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de ambos. Por tradición, por herencia, por miedo al rechazo. No es posible seguir a Cristo allí. Te marginan, te dejan de hablar. Nadie lee la Biblia porque se cree que te puedes volver loco. La única forma es viviendo allí. Estamos invitando al foro del Círculo de Misiones, del Círculo del Silencio. Va a ser este fin de semana, ya estamos a 3 de tenerlo. No te lo pierdas, va a ser muy, muy interesante. Para mí, cuando me entero del Círculo del Silencio que existe, digo, ¿cómo eso qué? Bueno, pues es algo similar a la ventana 1040, si no sabes, investigas, y es más, si no sabes, vente el viernes y el sábado. El viernes vamos a estar aquí a partir de las 4 de la tarde y el sábado vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. Aquí vamos a comer, sabes, esto no tiene ningún costo. Vente, si quieres saber más de misiones, saber qué es el Círculo del Silencio. Quiero decirte que hay 8 estados de la República Mexicana en el centro que menos del 2%, ¿sí? Solo no conocen a Jesús. O sea, el 98% de las personas no conocen a Jesús. O sea, que el 2% sí lo conoce. Y podrás decir, bueno, pero es que yo vivo en Querétaro y en Querétaro sí hay iglesias cristianas. Sí, sí es cierto. En todas las ciudades hay iglesias cristianas, pero en muchos municipios, hay más de 115 municipios que no conocen de Jesús, que va uno y les pregunta si conocen a Dios, y sí conocen a Dios, pero a Jesús no. Entonces, ven, de verdad, no tiene costo, vamos a vender alimentos para que vengas preparado, preparada, porque pues el sábado es todo el día. Si vienes de trabajar también, aquí va a haber venta de alimentos por la tarde para que estés. Vente, tenemos 3 invitados muy, muy especiales. Uno de ellos es el fundador de este ministerio. No te lo pierdas, Recuerda, viernes 26 y sábado 27. Iniciamos el viernes a las 4, el sábado a las 10 de la mañana. Y va a ser muy, muy interesante. Vente, ¿quieres informes? Comunícate con nosotros. ¿Quieres asistir? Te enviamos el formulario de registro para que te registres. Insisto, no tiene un costo, pero sí es importante que te registres. Híjole, es que no pude registrarme porque no supe. Vente, tú vente. Aquí lo importante es que todos podamos conocer qué es el Círculo del Silencio en nuestro país. Muchas gracias. Edith, pues vamos a continuar, Sí. Gracias por esta gran invitación, de verdad.
tráiganse también a quienes están con ustedes en ese día. Exacto. Ya que no tiene costo, ahora es cuando. Y no se les olvide también poder traer una ofrenda de amor, ya que nuestros hermanos que vienen a impartir ello no están pidiendo nada de ello a cambio, pero pues vienen de otros estados. Usted sabe que eso implica un gasto, un costo. De verdad, oramos a Dios porque ponga en nuestros corazones el poder brindarles una ofrenda de amor en gratitud por lo que ellos están haciendo para la obra y la extensión del reino. Bien, pues vamos a pasar ahora a darte algunos tips de 5 mensajes que todo niño necesite escuchar. A lo mejor tú ya lo haces, pero la pregunta sería, ¿con qué frecuencia lo haces? O tal vez nunca lo haces, ¿no? Y hoy te puede sorprender implementarlo en tu vocabulario, ¿no? Porque todo niño necesita escuchar un te amo. Y creo que usted y yo también, ¿no? Cuando alguien lo dice, al menos a mí me saca de onda que alguien me diga te amo y yo así de, ¿qué quiere? Sí, aunque usted no lo crea. Ceci es testigo. El poderle decir, estoy contigo. El solo hecho de comentarlo, decirlo, pero también de decirlo de manera genuina, de transmitirlo con esa genuinidad, es algo que el niño y la niña necesitan escuchar, también el adolescente. El poderle decir, te escucho, no te oigo, te escucho. Y ellos se percatan mucho, más los adolescentes, ¿no? De que cuando sí los escuchamos y cuando no los escuchamos, porque dicen, ya te lo había dicho, ¿y por qué me lo vuelves a preguntar? ¿Ya ves que no me escuchas? Y bueno, ahí tendrás que ser humildes y decir, perdón, discúlpame, no había puesto atención, por eso te lo vuelvo a preguntar, porque sí me interesa, no me quedó claro, ¿no? Sí. No es provocar a ira, sino el generar esto, ¿no? Eres importante. No dar por hecho que todo esto ellos ya lo saben, porque les damos cosas, porque les damos de comer, porque los arropamos, porque los llevamos a la escuela. No, necesitan escucharlo. Y más si su lenguaje del amor al recibirlo es palabras de afirmación, con mayor razón, ¿verdad? Eres importante para el Señor, eres importante para mí, eres una piedra preciosa, eres una persona preciosa, valiosa a mis ojos, a los ojos de Dios. O sea, ¿cuánto podemos decir en eres importante? ¿No? No por lo que haces, sino por quién eres. Mi hija, la hija que también Dios me dio, escogió, eligió. No sé, ahí puedes hacer hasta un poema. Un poema. Por cierto, felicidades a los papás que no felicitaron el día domingo. Ya aquí ya estoy con esa parte también de afirmación. De verdad, papitos, qué padre se siente cuando el padre, el género masculino, nos dice estas cosas a nosotras como mujeres, como niñas, como sus princesas, como sus pequeñas. Cuando nos dicen que somos importantes para ellos, créeme que estás armando un gran fundamento y una base a la crianza de tu pequeña, sobre todo, para que ellas lo puedan escuchar de ti. Si no lo escuchan de los renacuajos, patanes y arañas y moscardones que anden por ahí, ay, ya se me salió todo eso, que sepan que no pueden recibir malas palabras porque su papito siempre les dijo, me importas, te escucho, estoy contigo, te amo. Y mira, viene esta que es para mí la primicia, aunque te corrija, no dejaré de amarte. Que quede claro. Que cuando te corrijo, cuando le corregimos, no es porque ya no le amamos. Estaba leyendo un libro, Ceci, que decía esta parte de cómo cuando nacemos no traemos el chip de sabernos relacionar. Claro. Y entonces vamos creciendo y como niños, como bebés, percibimos. La mamá buena que me da las cosas que necesito o que quiero. Y la mamá mala cuando no me lo da o cuando me lo quita. Y esa percepción que tiene el pequeño, el bebé, a veces también como adultos la tenemos, ¿no? O sea, la gente que me trata bien, mi jefe que me trató bien, lo amo, lo quiero, es lo súper.
Pero si a los 5 minutos, a los 10 o al siguiente día me está corrigiendo y para mí es una percepción de, este es un jefe malo, ahí hay una situación a trabajar, nuestras relaciones. Y para ello, Dios nos lo enseña en Romanos 5:8. ¿Quieres leerlo, Ceci? Sí, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué más que claro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cómo es que lo demostró? Mandando a su hijo, dándolo en la cruz para que Él pagara lo que nosotros no podíamos pagar, ni con nuestra propia vida, porque no éramos aceptos ante sus ojos por tanto pecado, pero su hijo se interpuso, lo hizo por amor. Y pues bueno, Dios nos ama incluso mientras estamos aprendiendo. Y perdón, pero Adelante. ni siquiera es incluso. O sea, Él nos ama. Sí. Porque a mí me queda claro que ama a toda la creación, o sea, a todo el mundo, a todo lo que hay en la tierra, Él lo ama. Entonces, tú y yo somos más amados todavía. Yo tengo por ahí un eslogan que yo me hice a mí misma y es, si yo no amo, hago mentiroso a Dios, porque Él me amó primero y a Él no le importa, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, qué es lo que hago, lo que dejo de hacer, ¿sí? Él, a pesar de lo que yo soy y como soy, Él me ama, ¿sí? O sea, no le interesa. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro. Dios nos ama sin importar lo que hagamos. Y eso nuestros hijos necesitan experimentar, ese mismo amor. Y entonces nosotros tenemos que decirlo. El pastor no lo dice, y nos lo dice muchas veces, el amor no está en juego. O sea, hiciste esto más esto, o sea, y no me digas, pero es que yo lo quiero. No, eso no está en juego. La situación que pasó es la que vamos a corregir. Eso nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos que decirles, ¿no? Que nosotros los amamos. No importa lo que hayan hecho, ¿no? Me acuerdo que el papá del que fue mi esposo le decía a él, a mí no me importa que hayas matado. O sea, sea lo que sea, hagas lo que hagas, yo siempre voy a ser tu padre. Entonces, uy, sí es cierto. Sí, ponerlo en práctica es un gran reto, pero gracias a Dios porque nos está dando las herramientas y la oportunidad de ponerlo a cabo cada vez que nuestros hijos están teniendo conductas que no son buenas para ellos porque se ponen en riesgo. Obvio, ellos no lo ven, por eso estamos a cargo de ellos, porque ya tenemos alguna experiencia, pero también vamos creciendo junto con ellos. Nuestros hijos necesitan experimentar ese mismo amor que tú y yo recibimos de parte de Dios. Sí. Recibirlo de nuestra parte para ser congruentes y hacerles saber que lo hacemos porque lo hemos recibido primeramente de parte de Dios. Y contarles ahí nuestra historia de cómo Él lo ha hecho. Pero por la meta de la crianza cristiana, mira, no es producir niños obedientes por miedo. Esa no es la meta ni el propósito del TBRI ni de la crianza cristiana. No ser obedientes porque me va a pegar, porque me va a regañar, porque me va a dejar de amar, no. La meta es formar discípulos que aprendan a obedecer desde una relación de amor y de confianza. El TBRI nos está recordando que los hijos cambian más profundamente cuando se sienten seguros, escuchados, comprendidos, guiados y amados. Amén. Y esa es exactamente la manera en que Dios nos trata a nosotros. Con seguridad, con escucha, con comprensión, con guianza y con mucho amor. Y te tenemos un reto, antes de pasar ese reto, de verdad escríbanos, díganos qué le pareció, cómo vamos en este sentido. Sabemos que hay muchos retos que resolver,
El amor parece un concepto abstracto, pero usted y yo que conocemos a Jesús, hemos experimentado ese amor. Esto va viniendo a mi mente el versículo que no sé dónde está, pero está en los evangelios, donde dice que el que mucho ama es porque a mucho se le ha perdonado. Cuando el fariseo empieza a juzgar porque Jesús permite que una prostituta le esté ungiendo los pies y que le esté llorando a los pies y que esté enjugando sus cabellos para secar sus pies, Jesús lo confronta ante su estado tan fariseo y le hace preguntas. Llegué y no me diste agua, no me saludaste de beso. O sea, le hace ver, ¿no?, que él también tiene fallas. Y si esta, ¿no?, y le pone el ejemplo. A ver, esta persona debía tanto, o sea, mucho dinero, ¿no? Y esta persona debía poquito. ¿Quién crees que va a amar más cuando se le perdone la deuda? Y el mismo fariseo contesta, ¿no? No, pues el que debía más, ¿no? Y entonces es cuando Jesús nos menciona esta parte. Mucho ama al que se le ha perdonado tantos pecados. Cuando tú y yo hemos reconocido que el Señor nos ha amado cada pecado, ¿no?, cada error que hemos cometido, cuando hemos errado en el camino y Él nos vuelve al mismo, a su camino, nos da esa seguridad, nos hace saber que Él nos ha escuchado en nuestro lamento, nos ha escuchado en nuestro arrepentimiento, no remordimiento, a ser comprendidos, y Él nos guía y otra vez con amor eterno nos vuelve a amar, ¿no? De hecho, hay otra porción de la palabra que su perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, pues tenemos mucho que hacer, y me incluyo, ¿no? Sí, es importante que tú que hoy nos estás escuchando, no sientas que híjole, es que no lo he hecho, híjole, entonces es que por eso, no se trata de que digamos, tú tienes la culpa. Igual que tus hijos no tienen la culpa, tú tampoco. Hoy estás aprendiendo, hoy estamos aprendiendo y tenemos mucho que reflexionar, mucho que pensar, que analizar, cómo me comporto como papá, cómo me comporto como mamá, cómo es mi relación con Dios. Esas son varias de las cosas que el día de hoy tú tienes que reflexionar, y quédatelas como de tarea, ¿no? Quédate como de tarea saber cómo está mi relación con Dios. Solo estoy ahí con Él pidiendo y no permitiendo que Él me transforme, que Él me revele en qué me estoy equivocando. Analízalo, eso no tienes ni siquiera que escribirlo, ¿no? Solo es para ti. Necesitamos que tú puedas reflexionar e identificar, ¿sí?, una conducta difícil de tu hijo. ¿Qué conducta tiene tu hijo? Voy a preguntarle a Miriam, que ya nos escribió hoy. ¿Qué conducta tiene Asher? ¿Qué conducta tiene Aisha? ¿Qué conducta tiene Susana? ¿Qué conducta tiene Lía? ¿Qué conducta tiene Pedro? ¿Qué conducta tiene Juanito? No sé. Pregúntate, ¿qué necesidad podría haber detrás de esa conducta que tu hijo, que tu hija está teniendo hoy? Pregúntate si has practicado esa conexión antes de corregir, o te vas así como reptiliano a la reacción. Y mira, son cosas que pues uno aprendió, uno hace. Para, observa, para y observa. Hazte así como un cuadernito y registra los resultados. De repente te vas a dar cuenta que reaccionas más de lo que realmente estamos buscando aprender y atender a nuestros hijos con amor, ¿no? Y eso que los amamos, eso no está en tela de juicio, lo acabamos de decir hace ratito. Compártenos tu experiencia en la siguiente sesión. Compártenos qué es lo que identificaste toda esta semana.
Comparte el programa, no te quedes solo con él. Esto es para todos. Nos hace falta a todos nos hace falta. Necesitamos permitir que Dios nos moldee a nosotros primero para que nosotros podamos moldear a nuestros hijos. Acuérdate, no todo es un clic, no todo es un clic. Estamos aquí aprendiendo juntas, juntos, lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios anhela de ti para tus hijos. Necesitamos hijos de Dios que crean en Dios, que amen a Dios, no que le teman por lo que tú o yo les digamos, ¿sí? Si vemos conductas que no nos gustan, preguntémonos primero antes de ir y arremeter contra los chamacos, ¿no? Eso lo podemos hacer desde con nuestros hijos chiquititos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? A veces, pues es que él no era así, ¿qué fue lo que le pasó? Pregúntate, analiza, bájate a su estatura para que él pueda saber qué es lo que está pasando. Es muy, muy, muy interesante. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder ejercer todo esto. Híjole, es que lo dijeron tan rápido que no me acuerdo. Creo que necesito volverlo a escuchar. No te preocupes, búscalo, está en Radio Núcleo 180 en YouTube. También lo encuentras en la página de Compás en Armonía, que también está en YouTube. En cualquiera de los dos, ahí los encuentras. Que ya Edith les puso los puntos que vamos a identificar esta semana para que la próxima podamos comentar, podamos, ¿sabes? A mí me gustaría poder verlos a todos y decirle, a ver, ¿qué estás viendo tú hoy? ¿Qué te llevas hoy de este programa? Si tú quieres poner, ¿qué te llevas? Ponlo en el chat, ¿qué te llevas de este programa? ¿Qué cosas tienes que cambiar si ya identificaste? A veces hay tanto que cambiar, tanto, y no sabemos cómo. Por eso estamos aquí contigo, buscando que podamos cambiar, ¿verdad, Edith? Sí. Si te ha parecido esta información de utilidad, danos un te gusta, danos una palabra que notifique que sí te ha sido de utilidad. Si a veces pareciera ser reiterativo, es porque hay puntos muy específicos en los cuales estamos profundizando un poco más y ubicándolos en contextos más determinados. En esta ocasión, pues bueno, hablábamos de la crianza redentora y hacíamos esta invitación, ¿no? ¿Qué hacer cuando el niño se pone con berrinches? ¿Cómo conectar con ellos o con ellas para que antes de corregirlos podamos tener una relación más sana? Y bueno, pues todo esto quiero recordarte que tiene que ver con este modelo de TBRI, que es esta crianza que se basa en la confianza. Sus siglas tienen que ver con, pues, el origen, que es en inglés. Es una intervención relacional basada en la confianza. Y recordarte que esto surgió del corazón de Dios porque fueron hermanos en la fe que empezaron a llevarlo a cabo y empezó porque justo niños, niñas y adolescentes que vivían problemáticas difíciles de trauma al ser abandonados o al perder a sus padres o no poder vivir con sus padres durante un tiempo, los llevaban a lugares de acogida o de centros de adopción. Y es por eso que surge el TBRI, para saber cómo tratarlos, cómo amarlos, cómo poder generar esa confianza con ellos y pudieran ser ciudadanos también del reino, obviamente, de una manera, como le hemos dicho, ¿no? Siendo discípulos, conociendo a Dios, conociéndolo en esa relación. Entonces, aquellos que no habían escuchado esto, está en el primer programa sobre esta serie.
De ahí estamos teniendo la información y te la estamos compartiendo con la intención de que tengas elementos para seguir conectando con tu hijo, con tu hija, empoderándolo y poder corregir de otra manera, porque hoy en día hacen mucha mención sobre la corrección sin golpes y estamos de acuerdo con ello, pero se está recurriendo más a irse al otro extremo. Entonces, ¿cómo disciplino? Y la disciplina, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ir muy bien fundamentada, como lo hemos visto durante estos programas, en el amor que Dios nos ha manifestado. Y bueno, algunos ejemplos que estuvimos dando y la misma palabra nos dejó ver, ¿no? Cómo Jesús también hace estas correcciones, no solo fue un versículo, sino varios. Y pues esperamos que en esta semana puedas llevar o podamos llevar a cabo estos 4 puntos que ya están en Facebook, ¿no? Donde nos estás viendo, para que podamos darnos cuenta si lo podemos aplicar, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que no solo se quede en conocimiento, sino que podamos identificar una conducta difícil de nuestro hijo, de nuestra hija, preguntar qué necesidad podría haber detrás de esa conducta difícil, practicar, por ende, la conexión antes de la corrección, registrar los resultados y bueno, que el próximo programa, nos compartas tu experiencia y podamos enriquecer juntos este programa. ¿Listo, Ceci? Pues muchas gracias por sintonizarnos. No queríamos avanzar más para no quedarnos a la mitad. Y bueno, pues hoy nos vamos unos 3 minutos antes que todos los días. Así es que mira, perdón, ya que tenemos minutos, han respondido. Dale. Manzana nos dice, yo he llegado a lastimar a mis hijos porque primero reacciono y después pienso. Les he pedido perdón por eso. Las cosas las quiero a la primera y sigo trabajando en eso. Voy progresando con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias, Edgar, por compartir y la humildad de reconocer esto ante todos nosotros. Que el Señor nos siga ayudando. Edgar Manzana nos dice, estos puntos me sirven de mucho. Gloria a Dios. Miriam, me llevo el corregir sin lastimar. Gracias por enseñarnos. Recordamos lo que tenemos que hacer. Gracias, Miriam, por compartir. Claudia Rubio, fue confrontante, pero Dios me habló así como muy preciso. Debo corregir, pero reflejando el carácter de Jesús, ya que Él me ama y por ese amor tan grande quiere que mis hijos sean guiados con ese amor tan inagotable a través de mi vida. Y esto sea para mis generaciones. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios también por la tuya y por cada uno de los que nos han escrito. Gracias por nutrir su programa. Enriquece de verdad mucho cada uno de sus comentarios. Si usted nunca lo ha hecho, de verdad, ahí escríbanos, porque eso nos hace saber que estamos llevándolo a práctica, ¿verdad? Amén. Que está siendo de bendición para nosotros y también para otros cuando nos leen también después cuando ven el programa de manera diferida. Pues bueno, si no hay otro comentario, nos estamos despidiendo de su programa Con Paz en Armonía. Les Amén. Esperamos el próximo programa, no se lo pierda. Y una vez más, gracias a Dios por sus vidas. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando a ver cómo amar, corregir, dar empoderamiento a nuestros hijos y cómo, sobre todo, conectar con ellos. Amén. Y esto sin perder primero nuestra relación con Dios. Porque haciendo esa relación con Dios, todo va a ser más fácil. Que así sea. Amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.